Bueno, bienvenidos a todos al tercer café coloquio de Redaje. Está con nosotros Nilia Viscardi, que es doctora en Sociología, docente e investigadora de la universidad con funciones compartidas entre el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Es directora del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación y coordinadora del doctorado en Educación. Es además investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, AN. Le damos la bienvenida para poder conversar juntos sobre la participación de los estudiantes como formación de ciudadanía y los invitamos a colocar sus preguntas en el chat enviándolos al usuario que dice moderadora, para luego de aproximadamente media hora poder intercambiar preguntas y comentarios con la doctora. Adelante, Nilia, muchas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Es un gusto estar retomando actividades. A todos los que participan por vía del Zoom virtual y también a quienes me acompañan hoy, María Inés Vázquez, Sonia Escafo, y bueno, disculpen si no recuerdo todos los nombres, pero es un gusto estar acompañado y salir y poder hacer algunas cuestiones, aunque sea mínimamente de carácter presencial, y por esta vía conocer más gente y poder debatir. Tendremos entonces, voy a compartir la pantalla. Y les pido un poquito de paciencia. Perfecto. Bueno, conforme lo que hemos conversado, la idea es poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la cuestión de la participación de los estudiantes en como formación de ciudadanía, que es por lo pronto un trabajo que vengo desarrollando hace mucho tiempo, y lo primero que quiero decir de este trabajo es que es un trabajo realizado en colaboración, en intercambio entre la Universidad de la República y la ANEP, particularmente durante muchos años en los que se hizo una investigación común que tiene muchos antecedentes, algunos de ellos de largo plazo, digamos, de hace muchos años, con los primeros programas de cooperación con UNESCO, con UNICEF, de los cuales participó la doctora Sonia Escafo. Es una línea de trabajo antigua que se hacía preguntas en relación a la cuestión de la convivencia y de la violencia. En realidad resignificó el problema de la violencia hacia el de la convivencia en un momento donde, tanto a nivel social como legislativo, después del año 2004, con el Código de la Niñez y la Adolescencia, el impulso o la búsqueda por promover la noción de sujeto de derecho en la educación, un conjunto de tendencias se alían y unen la noción de convivencia y la de participación, la idea de la participación como consolidación de derechos, como cuestión pedagógica, como conformación a la democracia, y también como una de las herramientas para mejorar la convivencia, que no es el centro de la charla, pero por lo menos desde ahí, honestamente, se inicia mi reflexión, y por lo tanto tengo para pensar en la cuestión de la participación estudiantil también a la convivencia por eje de mi reflexión. Por eso es que, a mi juicio, la convivencia se asocia a la participación, la convivencia en los centros educativos, el hecho de estar con el otro, supone una profunda reflexión respecto de cómo estar, de cómo hablar, de cuáles son las dinámicas de comunicación, y en este sentido hay un tejido del presente que hace fundamental pensar en una pedagogía de la participación. La convivencia obviamente habla de las cuestiones, de las relaciones interpersonales entre los integrantes de una institución educativa,
alude a un mecanismo para trabajar con el otro, para estar con el otro, y también se vincula directamente con los climas escolares y la interrogante por la mejora de los climas escolares. Los argumentos vinculados a la mejora de la convivencia y al impulso de la participación se suman al mandato y al deseo, porque es un mandato, pero sobre todo debe ser un deseo de educar sujetos de derecho en una cultura democrática y plural. Hay argumentos legales, hay argumentos morales, hay posiciones hasta político-pedagógicas. Son diferentes los elementos que confluyen en la noción de impulsar la participación. Pero en concreto hablamos de la participación de los estudiantes, o sea, de niños, de niñas, de adolescentes y de jóvenes. Y hablar de la participación supone, en primer lugar, hacerse la pregunta respecto de qué significa dar la palabra, cómo un centro educativo, y probablemente lo que digo en algunos momentos tiene por perspectiva el centro educativo y en otros una visión, digamos, externa o lo que ocurre cuando uno mira una multiplicidad de centros o a un sistema institucional. Las preguntas fundamentales son qué ocurre si damos la palabra a los niños, a los adolescentes, a las niñas, a los jóvenes y escuchamos lo que no queremos escuchar. Esa es la primera de las dificultades, que ya tiene la bondad de que escuchemos, porque muchas veces damos la palabra y no escuchamos, entonces ya eso es un sinsentido. Si damos la palabra tenemos que escuchar y ese acto de escucha es la primera cuestión pedagógica en materia de formación en ciudadanía. Escuchar y justamente atender, porque si no se vuelve un diálogo de sordos. Esto en los grandes sistemas y en las instituciones burocráticas es muy importante porque hay muchas horas de aula y hay muchas instancias de acción colectiva, pero no necesariamente de acción dialógica, porque contrariamente a lo que se piensa, el espacio de aula está asignado por el mandato de enseñar, aunque es el espacio donde mayormente puede dialogarse, pero faltan muchas veces en los centros educativos tiempos para hablar. Y si nos preguntan lo que no podemos responder, como docentes, como directores, como padres, cuando damos la palabra, cuando promovemos la participación, nos enfrentamos a preguntas que muchas veces no podemos responder o le preguntamos a los estudiantes qué es lo que quieren hacer y nos proponen cosas que no queremos hacer, o qué ocurre si hay un debate de ideas, los jóvenes, los docentes, jóvenes y docentes disienten y nos piden que arbitremos, que tomemos partido, que digamos hacia dónde debemos ir, o si los estudiantes o los alumnos o los integrantes de una comunidad requieren de acuerdos que los responsables de esa comunidad no tienen entre ellos. O sea que la cuestión de la participación pone sobre la mesa definitivamente el problema de convivir en democracia y cuando hay acuerdos tácitos o preestablecidos, en general circula, pero siempre que damos la palabra y que promovemos la participación, nos vamos a encontrar con el desencuentro. En este trabajo que surge de una investigación-acción que se llevó adelante de forma colaborativa entre Codicen y la Facultad de Humanidades, indagamos algunas cuestiones de orden más general respecto de cuáles son las condiciones estructurales que colaboran en promover la participación en los centros educativos. Y promover la participación, pensando en la gestión de un centro educativo, requiere en primera instancia la estabilidad de los cargos docentes y altos niveles de formación de los directores, porque una institución es un lugar con memoria y un lugar en el cual los docentes no permanecen más que algunos meses o un año no genera las rutinas, los diálogos, los debates. La estabilidad, la permanencia en el cargo es un elemento importante y una gestión de años y un proyecto de centro de largo aliento. Es decir, conocer la casa educativa, permanecer en ella, estar comprometido en ella es la condición para promover
la participación, por supuesto con la voluntad de promover que los niños y los adolescentes puedan hablar, expresarse, decir lo que quieren y a su vez educar en esta noción de diálogo, que no siempre es evidente. En Uruguay tenemos, digamos, una cultura de participación antigua pero muy sesgada. Probablemente digamos, las comisiones de fomento a nivel de la escuela primaria fueron la imagen más consolidada y expandida y lo siguen siendo, y tienen por objetivo en general la recaudación. Esa es la noción más amplia de participación. Y el giro que se ha hecho a lo largo de estos años es precisamente pasar a una noción de participación que no se vincule con pedir a la comunidad apoyo, organizar festividades, que es algo muy importante, sino que los adolescentes, los niños, los padres, la comunidad puedan participar de la construcción de un proyecto educativo, hablando de lo que ocurre día a día y poniendo sobre la mesa sus intereses. A eso nos referimos con participación, que fue además lo que en la Ley General de Educación del año 2008 se intentó legalizar e interponer. Tenemos una matriz legal y cultural que lo habilita. La noción de laicidad obliga al fortalecimiento de la participación, una cultura de derechos, de promoción de derechos, de respeto de la diversidad, de inclusión, de educación como bien común, así como una multiplicidad de experiencias, eso se aparece claramente en la investigación. Hay tantos proyectos de participación como centros educativos hay. La participación, la promoción de la participación no son palabras, son hechos que los centros educativos han llevado adelante. ¿Cuáles son las debilidades? Usualmente la desigual composición por sexo de la mayoría de los planteles docentes, reflejados en una mayoría de presencia de un cuerpo femenino, y eso, digamos, por momentos aparece como una dificultad en la desigual participación. Las posibilidades de ascenso docente desigual que conducen únicamente a la dirección del centro, y en tanto muchas veces otras vocaciones docentes a los que quieren seguir haciendo su carrera y ascendiendo, pero que tienen otras áreas de interés y de alguna manera ven ahí escasos caminos, hace que se desmotiven y muchas veces esos docentes se pierden. La falta de formación permanente en el área de convivencia y participación claramente es una de las debilidades, y el temor a escuchar a los jóvenes y a abordar los temas sociales de diversa índole. Política, sexualidad, drogas, muchas de las cosas que los adolescentes traen son un problema para la participación porque los adultos no saben qué hacer con esos temas. Faltan problemas curriculares, hay problemas de arquitectura política, o sea, escasos espacios de diálogo, y una enorme cantidad de centros de gran matrícula situados en las grandes ciudades y zonas de alta conflictividad social. Esto particularmente para los centros de enseñanza pública, porque para promover la participación tenemos que tener una adecuada relación entre la cantidad de estudiantes y la cantidad de adultos que tienen que promover un proyecto participativo, porque hablamos de tiempo. Yo no sé si podremos, no sé cómo estoy en términos de tiempo, pero este fue un censo de convivencia y participación que se hizo en el marco de este proyecto, que ya tiene 5 años, que refleja aquí, bueno, el tamaño promedio de las escuelas. Vemos que tenemos, bueno, por la cuestión de la enseñanza rural, yo no voy a entrar en eso, pero digamos, tenemos muchas escuelas que tienen más de 300 alumnos, digamos prácticamente un 20%, y esto cambia radicalmente en la enseñanza secundaria, en la cual vemos que son, digamos, más de la mitad de los centros del país los que tienen una matrícula de más de 400 estudiantes, y hay todavía centros de enseñanza a nivel de UTU y de secundaria que tienen más de 1000 estudiantes. A su vez, la relación en la escuela primaria entre cantidad de estudiantes y docentes es, con todo,
más razonable, en tanto encontramos en promedio, estoy hablando de la enseñanza pública donde se hizo este censo, unos 11 docentes, en promedio 47 maestros para una escuela de un tamaño de 300 estudiantes, pero en la enseñanza media también tenemos problemas de arquitectura política, en tanto tenemos también centros muy masivos y con una enorme cantidad de docentes muy fragmentados, horas docentes, horas docentes. Esta composición sigue siendo una debilidad de nuestro sistema de enseñanza para la promoción de la participación, sobre todo en la enseñanza media, donde tenemos muchos estudiantes con muchos docentes, y eso para un director, imagínense lo que digamos, es desde el punto de vista de la gestión de un centro, que un director tenga que dirigir un centro con 300, 400 profesores y más de 1000 estudiantes, y además se pretenda que fomente o él desee fomentar la participación. Es muy difícil trabajar en esas condiciones. Una segunda parte de la reflexión tiene que ver con cuestiones culturales, no con el modelo de gestión, sino con lo que es la tradición escolar y su impacto en los modelos de convivencia y del estar juntos, y en ese sentido también para fomentar la participación. La autoridad docente, fundada en el lugar del cargo y lo que supone el cargo, el respeto, la figura de la autoridad, las bases de la autoridad, porque muchas veces cuando se da la palabra se escuchan cosas o se toma conciencia o se interpela al docente, y todavía estas figuras y la constitución de nuestra autoridad docente muchas veces choca culturalmente con una dinámica abierta con niños y adolescentes. La importancia del saber, concebido como eje de la profesión, en detrimento del trabajo con el otro, por lo menos en la mayoría de las horas son horas aula. Al ser horas aula, ya en el contrato está implícito que el docente remunerado para dar clase, y como se entiende que dar clase no es estar con el otro o promover la participación, se produce una sensación de que todo lo que tiene que ver con el diálogo, con la escucha y por lo tanto con la posibilidad de promoción de la participación, estrictamente no forma parte de la tarea del docente. Y eso genera también una contradicción, sobre todo en la enseñanza media, donde está en enseñanza primaria hay una forma de trabajar que tiene que ver con una permanencia con el grupo. Por lo tanto, hay naturalmente un modelo que colabora mayormente en promover o permitir o habilitar esta participación. El silencio como símbolo del orden y de escucha, que conlleva el elogio de la invisibilidad y premia a los que se portan bien, que muchas veces son aquellos que no molestan y no hablan. La condena del conflicto, esa idea de que quien educa va a educar en un mundo ideal y no va a tener que enfrentar el conflicto y el desencuentro. La disociación del trabajo con las familias, la comunidad de padres que muchas veces no integra la comunidad escolar o lo hace como grupo de presión, tenemos situaciones disociadas. La falta de hospitalidad que encontramos en muchos centros educativos del país. El problema del cuerpo, que es un problema que está siendo mayormente cada vez más indagado a nivel educativo, el movimiento, la sexualidad, el deporte, la cuestión de la quietud, de la alimentación, que son las que se ponen en escena cuando se le dan las palabras a los jóvenes, constituyen también una dificultad, un desafío. El miedo al adolescente y su familia, y el temor al debate político y a la política en la escuela. Estos, son los acuerdos de convivencia, las palabras que priman cuando relevamos qué acuerdos de convivencia existen en los centros educativos del país, y a través del Censo de Convivencia y Participación encontramos que la palabra que se promueve centralmente es la noción de respeto. Y la noción de respeto significa usualmente respeto de normas. Y es una noción más bien restrictiva, no proactiva. Esa es la primera palabra que aparece en los acuerdos de convivencia en los centros educativos. Los horarios, la organización, la escucha aparece allí ya más escondida. Únicamente en tercera instancia, valores como el cuidado, la solidaridad,
la convivencia, el compañerismo, o sea, nociones proactivas que van de la mano de la participación, recién aparecen enumeradas como tercer elemento. O sea, todavía nuestra cultura de convivencia y de participación tiene mucho más que ver con una cultura de defensa de algo muy necesario en la educación, que es la disciplina en orden y el horario, pero hay una dificultad en promover los encuentros. No sé si estamos sobre ¿cuánto nos resta? Entonces, para, digamos, no para finalizar, pero cuáles vendrían a ser los desafíos fundamentales para cualquier centro educativo. En primer lugar, pensar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho contradice las rutinarias prácticas de ejercicio de la disciplina y autoridad docente. Y esto no es una cuestión de buena fe, de mala fe, de buena voluntad o de mala voluntad. Es tan estructural como la presencia de ausencia o ausencia de docentes en un centro educativo o como la cantidad de estudiantes. La cultura docente, así como la institución en sí, es una institución, digamos, de las más antiguas del país, y todos, digamos, los escritos fundantes de las pedagogías anclados en nociones de disciplina, de orden, de higienismo y de una figura docente de un adulto que se impone jerárquicamente sobre un niño que ya, digamos, ha costado mucho y la educación de jóvenes y adultos ha avanzado en romper la noción del alumno con alguien que está en una situación de menor jerarquía. Pero todos estos modelos, gracias a los cuales se expandió el sistema educativo, digo gracias a los cuales porque hoy los cuestionamos, pero permitieron que la educación se universalizara en nuestros países, pero permanecen como un trasfondo cultural difícil de deshacer y que la participación, que supone la igualdad a la hora de tomar la palabra, interpela. Se cae, por otra parte, en el riesgo de patologizar el conflicto. Hay un terror al conflicto, la idea de que todo conflicto va a devenir en un deterioro de la relación es otro de los desafíos que hacen muy difícil. Y la primera reacción sigue siendo derivar, o sea, el asistencialismo, o sea, derivar al psicólogo, derivar al asistente social, pedir ayuda a un médico, o castigar, la sanción punitiva. La idea es que hay, por un lado, una necesidad de educar en la participación, pero además, justamente, la participación es lo que anticipa el trabajo en el conflicto, en el desencuentro, a través de la palabra. El otro problema que hay es la modalidad delegativa representativa, que está un poco alejada de las culturas juveniles, la idea de que participar es tomar la palabra, tener delegados, votar, y hay otras formas de promoción de la participación de carácter más cultural que están más en sintonía con la cultura de niños y adolescentes. También las dinámicas participativas siguen fortaleciendo a los elegidos, a los buenos alumnos y a las familias modelos. Son más bien a veces formas de premiar a un modelo de estudiante y un modelo de familia que formas de promover que niños y adolescentes tomen la palabra y puedan participar. Y bueno, eso también en la enseñanza media puede ser una de las fuentes o una de las bases de las dificultades de universalizar. Veamos qué ocurre cuando en los hechos se promueve la participación. El censo de convivencia permitió comparar qué ocurría con la agenda de los centros educativos en relación a distintas instancias de participación. Y aquí se compara los temas tratados en la Comisión de Fomento, a nivel del Consejo de Educación Inicial y Primaria, de escuelas públicas, que es donde pudimos relevar información, y comparamos los temas que se trataron en la Comisión de Fomento, en las comisiones de fomento, que son las instancias más tradicionales, y en los consejos de participación, que son una forma de participación delegativa, representativa, la que impulsó la Ley General de Educación. Y ahí surge algo bastante interesante, que es un cambio en los temas, es decir, en los consejos de participación los niños tienen representantes, los padres y la comunidad.
Y lo que surge allí es que justamente se desplazan los temas económicos que eran preponderantes en la Comisión de Fomento como asuntos a tratar. La línea roja muestra que en los consejos de participación los temas económicos ocupan un menor espacio, los temas culturales ocupan, digamos, pasan a tener una representación bastante interesante y, bueno, continúan los temas pedagógicos y disciplinarios, ¿no? Y esto, digamos, también en el Consejo de Educación Secundaria se observa. Los temas económicos también ocupan un menor lugar en el Consejo de Participación y aumenta el interés por las cuestiones culturales, informativas y pedagógicas, cuestiones que en las APALES ocupa, digamos, mayormente lugar la cuestión de la resolución de cuestiones económicas, pero hay menor trabajo en las cuestiones informativas, pedagógicas. Lo disciplinario aumenta con el Consejo de Participación y este movimiento de otra manera, pero también se observa con los consejos en el CTP, en el Consejo de Educación Técnico Profesional. Yo no sé si tal vez esta presentación está, digamos, muy apegada a los temas o las formas que he tenido en todo este tiempo de trabajar la cuestión de la convivencia y la participación. En todo caso, bueno, con las preguntas sí tendré oportunidad de aclarar. Lo que sí me parece es que es hora de entrar en una posibilidad de reflexión respecto de qué pedagogías tenemos para promover la participación. Y en este sentido también una de nuestras observaciones en el equipo de investigación o con los compañeros con los que estoy trabajando, particularmente cerrando una publicación junto con Leonel Rivero y Verónica Viaga, también nos hemos interesado mucho en las dinámicas proactivas, en salir del discurso de la convivencia o en la pregunta de la convivencia, mirando todo lo que no funciona y estudiando qué dinámicas, investigando cómo, digamos, dinámicas lúdicas o dinámicas teatrales han colaborado en que los estudiantes puedan construir, tomar la palabra, y esto también discutiendo algo que nos parece fundamental a términos de participación, que tiene que ver con la conformación de los consejos de participación, pero es verdad que la Ley General de Educación creó un sistema de una participación muy tradicional, muy representativo y que a veces puede ser un estorbo para la promoción de la participación. Tal vez al Uruguay le faltó más ejercicio en materia de acuerdos de convivencia, de diálogo al interior del centro educativo, de todas aquellas instancias más concretas, menos complejas, menos burocráticas, que, digamos, no están tan preocupadas por la representación de los padres, los adolescentes, los docentes, y que más bien, digamos, genera las herramientas para el diálogo, que es justamente lo que se echa en falta cuando se trabaja la promoción de la participación. Esa, digamos, sería una de mis observaciones, la necesidad de pensar qué pasa con nuestra cultura de participación, con la generación de herramientas, las dinámicas del teatro, las dinámicas del juego, las dinámicas lúdicas, permiten dramatizar algunas cuestiones problemáticas en los centros educativos, permiten instancias de encuentro horizontal entre padres y estudiantes, siempre teniendo claro que la participación como una pedagogía es algo que le permite a los niños y adolescentes tomar la palabra, aprender en un juego que en un punto siempre será desigual, porque las responsabilidades de los adultos y de los niños y adolescentes determinan muchas veces que bueno, son los adultos también los que tienen que elegir, los que tienen que tener la capacidad de comprender que dan una palabra a alguien que es un igual, pero no es un adulto, que está en un proceso de aprendizaje, y que por lo tanto hay una noción de igualdad que cambia, que se produce en otro lugar que no es el lugar ni de la edad ni del cargo, y que es justamente la comprensión de la situación de un niño o de un adulto conflictuado, y que justamente necesitan de ese acuerdo para poder seguir juntos en la tarea de aprender y de enseñar, ¿no? Así que en ese sentido
hablar de participación es probablemente una de las formas más contemporáneas de desafiar nuestros mecanismos para resolver el conflicto y estar juntos en la enseñanza. Muchas gracias. Si te parece, vamos intercambiando algunas preguntas para que tú puedas expandir algunos de estos conceptos. No. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cuáles son los mejores mecanismos para la participación de los estudiantes en todos los niveles? En todos los niveles, ¿cuáles son los mejores mecanismos? Sí. Hay, digamos, el problema es que hay niveles y centros educativos y eso tiene particularidades culturales. Y, digamos, ya mi formación sociológica te diría que no puedo pensar en una unidad ni de edades ni de origen social y tampoco en una unidad que favorece más o menos. En todos los casos, en todos los niveles, espacios en los cuales la relación adulto-estudiante a nivel numérico sea razonable, es decir, que haya condiciones de conocer a los estudiantes, de trabajar con ellos durante todo el año y de saber quién es quién, que de acuerdo a las características culturales son fundamentales. Los centros educativos situados en el ámbito urbano, en las grandes ciudades, tienen lógicas y representaciones diferentes y eso en las fiestas de fin de año aparece claramente. Creo que favorecer la inscripción cultural, la apropiación cultural, conocerla, cuáles son los asuntos que vive ese centro educativo, saber si hay una identidad que se asume o se niega, es otro de los elementos fundamentales, que, digamos, la noción de participación esté en el aula, o sea, forme parte de la pedagogía de cada una de las materias, pero que también justamente esté en todo el centro educativo y que hayan espacios, dinámicas de reflexión guiadas por los docentes, junto con, si fuera posible, digamos, los veedores o los técnicos o aquellos en quienes pueda confiar el centro educativo. Pero en educación, digamos, también lo que la investigación muestra es que ningún centro educativo acepta, y está muy bien, todos los docentes son profesionales y como profesionales quieren incidir en la vida de su trabajo y necesitan participar de la gestión del centro educativo. No hay un problema de falta de modelos de participación. Lo que hay más bien en Uruguay es un problema de invisibilidad de la enorme cantidad de modelos de promoción de participación que se han inventado en las capitales del país, en el interior urbano o que no se han inventado y muchas veces no se acumulan, no queda esa experiencia y se han inventado cantidad de cuestiones que van, la alimentación, la cuestión de las cantinas, la cuestión de la alimentación para el ser humano lamentablemente es fundamental y es un espacio importante de compartir, hay una cantina o no hay una cantina, se come junto en esa escuela, no se come junto, alrededor de la alimentación del cuerpo se juegan cuestiones centrales. Ahora, un modelo, algo que funcione para todos los niveles, la capacidad de escucha, la formación, los tiempos, tamaños adecuados y la voluntad de fomentar un modelo de participación. Bien. ¿Y cómo entendés tú que se educa en la participación desde edades tempranas para evitar la pasividad posterior? Dando la palabra y escuchando. Ahí hay un elemento proactivo del docente que es permanente. El docente tiene que evitar hablar solo durante horas. El docente y toda la institución tienen que dar la palabra a todos los integrantes de la institución y recibir y dotarse de las herramientas para aceptar lo que ocurre cuando hablamos. El acuerdo o el desacuerdo y hasta dónde llega ese desacuerdo. En el caso de los niños, estar dispuestos a escuchar lo que a veces no queremos escuchar, lo que está prohibido escuchar,
lo que los niños saben que no se puede decir o no saben que se puede decir, y lo mismo los adolescentes. Las etapas psicológicas, eso yo no soy pedagoga, las conocen los docentes mejor que yo, pero las características psicológicas de la niñez, de la adolescencia y de la juventud son diferentes, y lo que sí hemos notado en la investigación es que en la enseñanza media hay un gran temor a dar la palabra a los adolescentes, porque además lo primero que suelen hacer es provocar e interpelar. Y eso es muy mal vivido y es vivido con mucho temor. Y eso hay que superarlo. Lo digo de este lado de la cámara. No es lo mismo cuando uno lo tiene que hacer. Eso es así. Es como en casa. Es muy fácil decir hagan. Después tenemos que hacerlo. ¿Y cómo entendés la participación? ¿Cómo debería ser la metodología a utilizar para que la participación de los estudiantes sea auténtica y no un mero simulacro? Mi sugerencia es que me parece muy bien que se trabajen las representaciones, o sea, que haya delegados, que haya elegidos, que se llegue a consejos. Esas son, digamos, instancias que si se van a hacer, es muy interesante que se continúen fomentando, porque esas son las bases de la cultura política. No obstante, ocurre que esas formas solo se producen en algunos circuitos culturales educativos, en alguna red de la educación pública y en algunos espacios en la educación privada. Por lo tanto, hay que ir a cuestiones más sencillas como promover actividades. Nosotros hicimos en el programa de convivencia muchas actividades deportivas, lúdicas, teatrales, el ajedrez, el teatro, hay intereses, instancias deportivas, fortalecer lo común a través de un trabajo que le permita a estudiantes y a los padres encontrar algo de qué hablar y algo que hacer que esté, digamos, fuera del espacio pedagógico que suele fortalecer una línea del buen alumno, mal alumno. ¿Qué pasa con aquellos que no les gusta o que en alguna etapa no lo comprenden y por eso no logran pertenecer como estudiantes por sus rendimientos como alumnos? Y hoy tenemos que trabajar con ellos y queremos trabajar con ellos. Hay que generar otros espacios de integración. Hay que recordar que sociológicamente la noción de comunidad y de sociedad son diferentes. La noción de comunidad no tiene una circunscripción legal. La noción de sociedad sí la tiene. Por eso el centro educativo siempre busca la pertenencia a la comunidad, buscar lo que hay en común y construir desde ahí un hacer y una identidad. Y en momentos de pandemia, ¿cómo interpretas tú que ha impactado en la participación de los jóvenes en los centros educativos lo que hemos vivido? No tengo un mapa en el Uruguay de las diferentes situaciones educativas. Asumo que pueden haber cuestiones muy interesantes respecto de la utilización de los medios masivos de comunicación y de la virtualidad, pero que estas situaciones muy interesantes van a seguir reproduciendo un circuito o fortaleciendo la desigualdad de acceso a la educación, que va a ser el gran telón de fondo. Primero porque si ya, digamos, era difícil retener a los que están físicamente, cuanto más asegurar que estén del otro lado de una pantalla, porque se ha afectado mucho la presencia, la presencia en los centros de estudio, y porque creo que se va a poner sobre la mesa nuevamente el viejo debate educación o trabajo, cuando, digamos, la presencialidad se debilita y lo que ocurre es el regreso a casa, que para algunos puede ser algo muy feliz, para otros no, depende, y eso hay que ver cómo impacta ese estar en casa de acuerdo a las distintas casas. Aquellos que tienen padres que trabajan excesivamente y tienen las condiciones materiales, pero no el tiempo. Aquellos que tienen
otros tipos de problemas. O sea, la sociedad es tan variada que es difícil hacer reglas, pero no creo que la suspensión del cotidiano escolar sea algo bueno para la promoción del estar juntos en general, y ojalá que se encuentren, cuidando a la sociedad y cuidando a la salud, los mecanismos para regresar a una mayor presencialidad. ¿Y podrás darnos algunos ejemplos de dificultades en la participación debido a la pandemia? Y el manejo de la cámara, no ver a las personas. En este momento yo veo a 3, 4 personas y después veo cuadraditos. Y hay unos cuadraditos que se iluminan y bueno, yo tengo una memoria y un registro porque es el primer año de mi vida que vivo de esta manera y que trabajo de esta manera, más allá de que como todo el mundo también ya tenía un cierto nivel de sensibilización con lo que es el escenario virtual. El problema es que una cosa es ir a lo virtual cuando uno tiene registro presencial y cuando uno ha construido relaciones. Por ejemplo, no es lo mismo el que tiene una experiencia de 1 año en la universidad y en el segundo año comienza la virtualidad porque al menos tuvo, que el que va a entender que esto es la situación educativa. O sea, digamos, creo que la educación niega el cuerpo pero lo necesita. El estar juntos viendo a los estudiantes, aunque no se les dé la palabra, aunque también tendrá todas las ventajas de lo virtual, ¿no? Otras formas más democráticas, más literales, trascender las barreras del espacio, que es un deseo de la humanidad, ¿no? Que viene haciendo aviones, viene haciendo lo virtual. Estamos siempre queriendo superar los límites de tiempo y espacio. Y tú mencionabas cuando hablábamos de los métodos para motivar la participación, hablabas de lo lúdico, de la gamificación. ¿Y qué papel juega el deporte? Creo que es central. Cuidado que no soy de las que cree que lo lúdico, que todo es lúdico y que el lugar del saber debe ser un lugar placentero y que no tiene que haber interpelación y que todo tiene que pasar por un tamiz donde el placer, no. Yo creo que, digamos, la tarea educativa tiene siempre también un trasfondo de cuestiones conflictivas y la relación con el saber es conflictiva a veces, ¿no? Pero creo que el deporte es capital y no somos países ricos y la dificultad que tenemos en los centros educativos es la de tener, además de la infraestructura de aula y de la infraestructura de eso del exceso de convivencia, aparece clarísimo. La desigualdad de infraestructura es brutal y una de las demandas más importantes de muchos centros educativos del país es tener espacios para hacer deporte. Cuestiones que en otros lugares por falta de densidad demográfica y habitacional se produce porque hay un campo, porque hay un terreno, no porque alguien construyó. Pero bueno, ahí cuando llueve no hay forma de... El deporte, sobre todo en la instancia masiva y colectiva, bueno, terminamos recayendo en Uruguay en el fútbol, porque es la infraestructura que ha crecido y que masivamente tenemos, pero es uno de los grandes desafíos. El deporte y el trabajo en la educación del cuerpo, que para mí incluye la alimentación, todo junto. Aquí tenemos una pregunta que hace Carlos Churi, que dice: culturalmente no es fácil la participación de los centros de estudio hacia la comunidad. ¿Qué estrategias puede comentar para mejorar dicha participación hacia incidir en la comunidad, como el barrio, la localidad, por ejemplo? Sí, eso es, digamos, el mandato educativo fue un mandato civilizatorio que aplanó una comunidad. No se quería que esa comunidad, o sea, fue un proceso de laicización, o sea, reivindicamos una educación laica que proviene de una cultura católica. Por eso podemos entender, por eso muchas de nuestras lecturas provienen, por ejemplo, de Francia, que tiene ese mismo tipo de laicidad, una laicidad que tiene por trasfondo la cultura católica, a la cual tradujo. La segunda cuestión era un mandato civilizatorio del sistema de enseñanza que veía con desconfianza a una comunidad a la cual interpretaba, y eso también está en nuestra genética cultural,
como una comunidad de padres a domesticar que nadie quería en la escuela. Y esto en la vida cotidiana en los centros educativos sigue siendo así y es algo sobre lo cual hay que discutir con honestidad y discutir con las diferencias del caso, porque también ha ocurrido que en una especie de ingenuidad se ha promovido la escucha y la participación de la comunidad, y esta comunidad trae hechos, historias, valores que no son las que interpelan al sistema educativo, ejerciendo presiones de diferentes tipos que pueden ir desde el mercado y sus presiones hasta cuestiones religiosas, otras religiones. La comunidad es algo, digamos, o sea, por ahora el sistema educativo tiene que ser honesto respecto de, bueno, a cómo dialogar con una comunidad de padres que probablemente traiga o pida o exprese cuestiones que no, o sea, el ajuste cultural entre el centro educativo y la comunidad no es natural ni perfecto ni se da en la mayoría de los casos. Cuando se da, el problema no se nota, y eso es lo que muchas veces el sistema educativo privado obtiene con facilidad, una mayor sintonía entre su propuesta cultural y la propuesta de los padres. En el sistema de enseñanza público, porque ese fue el mandato del sistema de enseñanza público, que buscó promover un conjunto de valores, el desajuste muchas veces aumenta y cuesta, y la cuestión es evitar el estigma, evitar la exclusión y justamente asumir ese como un desencuentro, no horrorizarse ante el desencuentro. Yo diría que esa es la primera de las cuestiones para trabajar con la comunidad. Pero este desencuentro tiene múltiples signos. No es, digamos, únicamente el que trasciende en los medios masivos de comunicación que silencian la crisis de la institución privada, digamos, ¿no? Y muestran algún otro tipo de crisis primordialmente, que es la de la escuela de los pobres. Eso de ese espectáculo en educación ya se sabe que es un espectáculo y que le hace mucho daño a toda la educación en general. Muchas gracias por tus respuestas. Invitamos a los participantes a que te puedan hacer comentarios y o preguntas. Hola. Hola. Escucha, tengo una pregunta para plantearle a Nidia. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Le quería preguntar a Nidia cómo visualiza la participación en clave de política educativa. O sea, ¿qué desafíos se entiende que nos presenta la política educativa para pensar la participación en contextos tan complejos? O sea, ¿qué pasa desde la política en esta cuestión de la laicidad, cómo se entiende la participación y qué desafíos propone la participación a este nuevo? Me parece que la cuestión de la participación, sea que se siga hablando de ella, sea que se la olvide, pone en el centro de la política educativa la cuestión de la democracia y de el lugar del docente en la escuela y en la sociedad. Porque, insisto, hay una escena que muchos teóricos retrotraen a la Iglesia, una escena en la cual alguien dice lo que es la palabra correcta desde un lugar de autoridad, y unos otros que no saben de eso que esa persona dice, escuchan, reciben ese mensaje y, digamos, así se constituyó esa memoria cultural. La cuestión de la participación supone pensar políticamente desde qué lugar se habla en la escuela, qué lugar ocupa, si un niño, si un adolescente, si un joven dice algo, ¿qué vamos a hacer con eso que dice? Que no es la popularidad que trasciende los programas infantiles, es decir, que es un concepto bien distinto del de estudiante popular, que es el que la noción de delegado muchas veces
pone sobre la mesa. Por lo tanto, creo que en primer lugar la cuestión de la participación pone en escena la cuestión de la autoridad. Y yo digo la autoridad, y en realidad, si ustedes miran este Zoom, hay una serie de cuadritos en los cuales mi característica, suponiendo que yo fuera el docente que tiene la autoridad, es que soy un cuadrito más. Y eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja que confiere una noción única de autoridad es que yo no los escucho a ustedes y digo lo que es. Ustedes me preguntan y yo respondo. Pero después toda la responsabilidad es mía. Digamos, interpelar y participar tiene un fundamento que es también compartir responsabilidades de acuerdo a los lugares políticos de cada uno, ¿no? Entonces, me parece que en términos de política educativa, las sociedades contemporáneas siguen siendo sociedades de clases, donde la cuestión de la igualdad o la desigualdad a nivel de sensibilidades es fundamental. Todos los sujetos hoy, en el siglo XXI, sabemos que nacemos desiguales porque la sociedad lo es, no porque tenemos capacidades diferentes. Por lo tanto, sistemáticamente, como muestran los antropólogos, el problema de participar, dar la palabra, estar con el otro en el sistema educativo siempre va a remitir al problema de la igualdad, porque ya no somos sociedades en las cuales la desigualdad está desnaturalizada. Y eso, digamos, el sistema educativo a veces le cuesta decirlo, pero es lo primero que interpela al adolescente. ¿Y usted quién es? Si usted no es igual a mí, si yo soy igual a usted, si yo tengo los mismos derechos. ¿Y por qué esa escena, que se repite por millones, sigue escandalizando y no la podemos resolver? Y porque en definitiva no es constitutiva de ese docente y de ese estudiante o de ese mal estudiante. Es constitutiva de la modernidad y de la institución educativa. Por eso estamos obligados a pensar la participación y por eso estamos obligados e interpelados en este rol permanente de escuchar, dar la palabra e interpelarnos a nosotros mismos. Gracias. Una pregunta. Sí. Una pregunta, Nilia, que me llegó recién. Cuando te refieres a la formación de los directores, ¿en qué aspecto consideras que influyen en la participación en la institución? El director es el que, a mi juicio, primero es el responsable por habilitar un proyecto de centro, explicitando un conjunto de valores, de tendencias. Es el que dirige a los docentes y en eso dirige a los estudiantes y a su relación con los docentes, con la dirección. Así que creo que el rol del director desde este lugar, desde, digamos, del director o de los directores, de la forma que tenga el centro educativo, ¿no? Es primordial, por eso es importante su formación, su trayecto y que sea realmente el director también gestiona mucho y es, digamos, es un docente, porque si no es docente no sé si puede gestionarse una escuela, pero a su vez es un gestor y esa tarea de gestión no tiene nada que ver con la tarea de docencia y en general nos formamos para dar clases, no para gestionar instituciones. Y a su vez la gestión de la institución es el mecanismo más claro que tiene el sistema educativo de premiar un final de carrera. Entonces se producen ahí caminos únicos que son probablemente uno de los problemas del sistema de enseñanza, ¿no? Que tiene únicamente esta forma de premiar, de llegar al fin de carrera, y no a todo el mundo le gusta gestionar. Ni todo el mundo tiene perfil para hacerlo, ni necesariamente el mejor docente es el mejor director o el director el mejor docente. En este sentido creo que hay cosas que repensar. Y para la participación es clave. Hay gente que confunde la participación con el castigo. Y son dos cosas distintas y tenemos que hablar más de nuestra cultura penal, de qué sentido tienen los cuadernos de conducta allí donde sí siguen aplicando, eso con Verónica lo seguimos trabajando, y disociar la noción del castigo de la noción de participación, son dos cosas distintas. El que se porta mal también tiene derecho a decir. Yo sé que es difícil.
¿Y cómo influye la participación en una institución inclusiva? Bueno, no tengo ahí, primero, una institución inclusiva, no sé de qué tipo de inclusión hablamos, porque hoy la palabra inclusión tiene sentidos que son diferentes y se utiliza para distintas cuestiones. La inclusión, creo que en todos los ámbitos la participación es necesaria y tiene impactos, digamos, en interpelar un modelo único. Pero evidentemente hay que estar preparados para eso, y cada institución tiene, digamos, sus inclinaciones y sus tendencias. Por lo pronto, me parece que la participación en una institución inclusiva tiene los mismos efectos si se produce que en una institución. O sea, ¿hay alguna institución que no lo sea? Esa es la pregunta también. ¿Puede haber una institución que quiera definirse como no inclusiva hoy? Más bien hay un mandato de incluir a los que, digamos, entendemos que no hay un único modelo, un único patrón, y que esa es una ficción de normalidad que generó el sistema educativo. Aquí tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿el sistema educativo está preparado para generar modificaciones a partir de lo que los estudiantes y la comunidad le devuelven a partir de la participación? Que las condiciones están dadas para que eso sea posible, están dadas. O sea, como puse ahí al inicio. Que eso se cumpla en la mayoría de los casos, parecería que no. ¿Dónde tiene que estar el quiebre para que eso sea posible? En una enorme voluntad personal del centro y política. En la enseñanza privada, digamos, maneja instituciones de un tamaño menor, por lo tanto tiene mayor capacidad de atender a un número razonable de estudiantes y a veces por exclusión de parecerse más o entender mejor lo que los padres quieren. La ventaja de las sociedades en las cuales tenemos sistema de educación pública es que todos llegan a ella, pero hay que tener una reflexión sobre la tensión entre burocracia y educación, que siempre va a existir, y que es la que muchas veces hace que un director que tiene excelentes ideas, que sabe lo que quiere para su centro, encuentra en la arquitectura política del centro educativo límites para reasignar horas, porque después se trata de eso, reasignar horas, poner a estos docentes acá, poner a estos alumnos allá, poder manejar eso que tiene muchas veces límites burocráticos. Y con esto no estoy criticando las instituciones burocráticas porque no tenemos un invento mejor que no sea ese. Tenemos que manejarnos dentro de ese espacio, porque hay otro mejor o peor que es este. No hay institución, hay pantalla, no hay gente. Ese sí, con ese hacemos lo que queremos porque apagamos la cámara. Bueno, Lilia, muchas gracias por todas tus respuestas. Estamos llegando al tiempo estimado del coloquio, así que te pido unas palabras para cerrar. Bueno, nuevamente agradecer esta instancia de diálogo, celebrar que estemos hablando de participación estudiantil y que eso sea en un sentido democrático. El Uruguay tiene una tradición democrática y de participación que tiene que ver con su sistema de enseñanza, por lo tanto se trata de seguir defendiéndola y renovándola. Renovándola con docentes más jóvenes que ya entienden mejor esta no centralidad, que comprenden también la carga subjetiva, y mejorándola también a través de una cultura que asuma que somos un país que tiene una pirámide, digamos, demográfica con gente de mucha edad. Hay más, digamos,
adultos mayores que niños y adolescentes, y probablemente eso determine un trasfondo demográfico que hace que a los niños y adolescentes les cueste más todavía tener una cultura propia, porque se enfrentan a una enorme cantidad de adultos mayores por todos lados que les dicen que tienen distancias, distancias culturales, distancias de sensibilidad generacional. El conflicto generacional existe, es uno de los motores de los vínculos, y es el motor del vínculo educativo, en lo bueno que tiene, o sea, la necesidad de hacer llegar el acervo cultural de unas generaciones a otras, y con lo malo que tiene. Negar los planteos, los valores de los más jóvenes, y todos los que estamos en esa tarea siempre tenemos esta pregunta enloquecedora. Digo que sí, digo que no. ¿Y estoy haciendo bien o no? Y si tienen razón, y al director y al cuerpo de docentes esta pregunta se les plantea en relación a su trabajo, en relación al alumno, en relación a los padres. Entonces ahí, digamos, hay que hablar y dialogar y ver cómo se establece lo común en ese centro educativo. Muchas gracias, Nilia, muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a IPES y a su directora Alejandro Capocasale por acompañarnos, por su generosidad en brindarnos sus instalaciones y bueno, hasta un próximo coloquio. Muchas gracias y aprovecho también a saludar a Alejandra y es un placer estar nuevamente aquí en diálogo con ustedes. Muchas gracias.